Agua, sumergirse, un edificio tan lindo. Qué contrasentido. ¿Por qué no vamos a un lugar público y allí? Lo que pasa que no es que esto sea algo oculto, sino que es algo que tiene un propósito espiritual. ¿Sabe? Dios es muy pedagógico. El Dios que hizo los cielos y la tierra siempre transmitió su mensaje a través de medios visuales. En un momento Él creó los cielos y la tierra, el hombre se corrompió. Bueno, Génesis 6:5, y así es un ecocardiograma de nuestro corazón. Dice, porque Génesis 6:5, porque Jehová Dios vio que todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y dígame si no es su experiencia. Isaías 59:2 dice, porque nuestros pecados atestiguan contra nosotros. La Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Sabe? No hay ninguna escuela, ningún instituto para enseñar a mentir. Eso nos sale naturalmente. El engaño, todo eso nos sale naturalmente. Pues bien, cuando Dios en el Antiguo Testamento envió un juicio llamado el diluvio, de la cual hay evidencias arqueológicas, científicas e históricas, que no es nuestro tema en esta tarde, Dios usó agua, pero dijo, voy a poner una señal. Y usted, cuando ve ese hermoso arco iris, debe interpretar, este es el pacto, esta es la promesa de Dios de que nunca más el mundo iba a ser destruido por el agua. Ahora, Dios allí usó un efecto visual. El bautismo tiene un efecto visual, porque ahora va a entrar gente al agua, se va a sumergir y va a salir. Esto, primero queremos dejar establecido lo siguiente. Esto es algo externo, es algo de la piel hacia afuera. Es algo de la piel, de los poros, de la dermis hacia afuera. No es algo hacia adentro. Este bautismo es algo netamente externo. Por lo tanto, este bautismo lo puede realizar cualquier persona religiosa, creyendo que porque se bautiza va así, de esa manera, a limpiar los pecados. Y la Biblia no dice eso. Cuando vemos a la persona del Hijo de Dios, el discurso, el verbo, la palabra de Dios que vino en carne, en sus primeros movimientos aquí en la tierra, le encontramos en Mateo capítulo 3, dice, verso 13, Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. El Hijo de Dios, Dios en carne. Sabe, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que confluencian, que apuntan a la persona de Cristo. Dios se va a hacer carne. Hoy a la mañana leíamos en la iglesia un texto espectacular en Isaías. Si yo pregunto cuál es el pasaje más relevante en Isaías, seguro vamos a hablar todo de Isaías 53. Pero me encanta Isaías 52, porque dice Jehová, de Dios, uno de los nombres de Dios. Yo soy el que soy, dice, yo mismo que hablo, estaré presente. Pasa el tiempo y nace un bebé. Un bebé sin la intervención humana. Dios, por así decir, perdonen la expresión, inseminó, sembró una semillita, como algunos explican hoy, en el vientre de María, y nace un bebé. Qué maravilla que Dios se haya hecho hombre. Dice, he aquí yo habito la eternidad, pero con el afligido, con el quebrantado de corazón. Dios es tan grande
pero a su vez es tan personal a aquellos que le buscan. Y si usted está buscando, no religión, si está buscando a Dios, vino al lugar indicado. Porque esta noche no le vamos a decir, hágase socio, hágase miembro activo de esta iglesia. No, esta iglesia no está compuesta por paredes. La iglesia de Dios son personas, personas que hemos creído en el mensaje y lo manifestamos públicamente a través del bautismo y luego con nuestra vida todos los días. Jesucristo, dice la Biblia, que Jesucristo vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Esa palabra, toda justicia, es literalmente todo estatuto, todo mandato. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para obedecer. Y quienes creemos en Él, su justicia nos es aplicada a nosotros. Bien, el bautismo es algo externo, es de la piel para afuera. Pero también, ¿qué es el bautismo? Bautismo es una identificación. Yo voy a decir algo esta tarde que le va a sonreír el rostro al 90%, no les conozco. Piensen en una camiseta. Ya se rieron, no sé por qué, no dije nada todavía. Piense en verde y amarilla. Seriedad. Piense en celeste y blanco. ¿De qué nos habla la camiseta? De identificación. Nos ponemos la camiseta y nos identificamos. El bautismo es identificarse con la persona de Jesucristo. ¿Sabe? El libro de Romanos, capítulo 6, verso al 1 al 10, habla del bautismo. Dice, el bautismo por agua no salva. O sea que el apóstol Pablo es categórico. Primera Pedro 2:21 dice ahí el apóstol, el bautismo por agua no salva. Así que si alguno de los bautizantes creen que por bautizarse van a ser salvos, lamento pinchar el globo. Porque la salvación es por creer en Jesucristo. Entonces, ¿bautismo qué es? Es una expresión externa de algo interno. No sé en qué tiempo, no sé en qué momento, no sé en qué circunstancias, pero en algún momento quienes van a pasar a dar este acto de fe, este acto de obediencia, este testimonio público de lo que pasó adentro, en algún momento dijeron, reconozco que soy pecador, reconozco que mi pecado me impide entrar al cielo, reconozco que mi pecado me impide tener comunión contigo, Dios. ¿Sabe cuál fue el peor pecado del pueblo judío? Dice Romanos capítulo 9 y capítulo 10, que ellos dejaron de lado la justicia de Dios y quisieron establecer la justicia suya propia. Porque tenían la ley, tenían los patriarcas, tenían los profetas, y dice, si la practicamos vamos a ir a Dios. Y así el apóstol Pablo enseña, no es por practicar, no es algo que tú haces, es algo que Dios hace para ti, enviando a Cristo a morir. Entonces, bautismo es llevar a la práctica algo que está escrito. Es identificarnos con lo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Comenzó su ministerio, su servicio público, que duró aproximadamente 3 años y algo, y Él se bautizó. ¿Qué quiere decir? Se subordinó a la ley de Dios. Esa palabra, bautismo, significa poner en, colocar en. Bautismo es una palabra que se usa en el Antiguo Testamento para teñir. Los que son sesentosos, setentosos. Había una moda en aquellos días que era una remera blanca, ¿no es cierto? Se agarraba la parte de adelante y de atrás
y se hacía todo como un choricito, se hacía un nudo, 2 nudos, 3 nudos. Atrás también. Y luego, ¿qué hacía? Se teñía. Y al otro día una emoción bárbara. Desatábamos los nudos, ¡wow! Y quedaban círculos concéntricos, rutilantes en la remera. ¡Uy! Estábamos en la moda aquellos días, ¿no? Pues bien, el bautismo es sumergir, colocar todo. Ahora, qué sabio Dios, ¿no? Porque no es que hay que ponerlo en arena a quien se bautiza, no hay que taparlo de tierra, es algo que se puede llevar a la práctica. Tampoco dice cuánto tiempo hay que zambullirlo, sumergirlo. Mirá si diría para algunos, leyendo Hechos, y el bautismo de 60 segundos fue lo que... 1 minuto bajo el agua para algunos, los que tienen fobia al agua. Para los más cabeza dura, bueno, te vamos a poner 3 minutos. Si pasás, sos salvo. A los hermanos que se bautizaron el otro día, tuvimos la bendición de bautizar 6 personas en Monroe el otro día. Y cuando hacían algo mal, cuidado, 1 minuto más. Vos sabés, 1 minuto más. Ya llevas 3 bajo el agua. En broma, ¿no? Pero qué lindo es saber que tenemos gozo. Porque la gente se identifica con la música, y está bien, se identifica con modas, con ropas, tachas, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Pero hoy aquí alguien se está identificando con agua. Dígame qué más vivificante que el agua. Usted puede tomar Coca-Cola, 15 litros, engorda, no saca la sed y gasta dinero. H2O, agua, sacia la sed. Y un vaso de agua fresca. Y Dios dice que el acto de zambullirse en el agua es el acto de morir a mi vida para resucitar conforme a Cristo. Si le digo 2 nombres, le va a decir quién son. Pues yo lo voy a decir. Uno Carlos y el otro Walter. Con Laura tuvimos la bendición de estar casi 20 años en Formosa. Walter es un jardinero que vino del interior de Pirané. Él no había terminado la primaria, se lo estimuló, terminó la secundaria también. Hoy es jefe de enfermeros en Pirané. Walter se bautizó. Carlos, ¿quién es hasta el día de hoy? Carlos era un médico, anestesiólogo, es deportólogo, muy importante, muy reconocido en el norte, daba cursos y demás. Casi estuvo por ser el deportólogo de la selección argentina en su momento. Y en Formosa, en los comienzos, teníamos una pileta pelo pincho. ¿Sabe quién se bautizó esa noche? Entre los bautizantes, Carlos y Walter. Walter no había terminado la secundaria todavía, ni la primaria en ese momento. ¿Pero de qué nos habla el bautismo? Todos somos iguales. Los títulos son para este mundo. Gracias y gloria a Dios por los que tienen título. Y muchachos, estudien porque se viene cada vez más complejo. Tener un título no te asegura mucho, pero no tenerlo, aguantate. Por eso les estimulamos a estudiar siempre a los jóvenes. Pero qué importante. En ese bautismo quedó grabado en mi mente 2 personas para la sociedad, una prácticamente insignificante, el otro muy relevante, pero a los pies del mensaje de la cruz son iguales. Yo no sé tu trasfondo, no sé si sos profesional o no lo sos, pero a Dios eso no le interesa. A Dios le interesa que tú entiendas que Él te ama tanto, que hace 2000 años, ¿qué vamos a celebrar dentro de pocos días? El nacimiento de Jesucristo. Dios está diciendo, lo vamos a hacer bien popular. ¡Hey! Te amo. Di lo mejor que tenía por ti. Di a Jesús, mi Hijo unigénito,
¿Qué más tiene que hacer Dios para mostrar que te ama? Que tú estás en un grave peligro. Mire, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, no el que asiste a una iglesia, no el que es religioso, porque si por asistir a una iglesia pudiésemos llegar a ser salvos, la pregunta es, ¿para qué vino Jesucristo a morir? Él vino como una evidencia concreta de que tú y yo no podemos erradicar, no podemos autolimpiar el pecado de nuestras almas. Jesucristo vino, cumplió la ley, vivió en una obediencia perfecta, en santidad perfecta, fue a la cruz, murió, resucitó y hoy vive. Me encanta decir esto. Los cristianos somos un movimiento y el fundador de nuestro movimiento está vivo. Decime qué otro movimiento que tenga más de 100, 200 años, el fundador vive. Es una evidencia tremenda. Nuestro fundador, Cristo Jesús, vive. Y algunos pueden decir, hoy hablé con Él. Y otros pueden decir, Él me contestó a través de su palabra, a través de la oración, a través de circunstancias. Qué hermoso es tener una relación, no religión. La palabra religión del latín es, el origen es un acto humano para volver a religarse con Dios. Siendo que evangelio es buena noticia. Tengo una buena noticia. Argentina salió campeón. ¿Ah? Qué buena noticia. Pero tengo algo mejor. Podés ser llamado hijo de Dios. Tus pecados pueden ser perdonados. Aquellos que hiciste cuando tenías 8 años, 12 años, 30 años, aquellos que pasó el tiempo. De eso se trata bautismo. Que todos nuestros pecados han sido perdonados en la persona de Jesucristo. Y nos identificamos con Cristo, con el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí en perdido ponele tu nombre, como yo puse el mío una vez. Una noche entendí que yo era pecador. Y ese vacío que experimentaba en mi vida era consecuencia de mi pecado, de dar la espalda a Dios. En casa se hacían reuniones caseras, pero hasta los 20, 19 años no experimenté por mí mismo ese vacío. O sea que esto no es por linaje, no es por familia, por descendencia. Esto es personal, la salvación es personal. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un acto de obediencia. Están mostrando aquí que obedecen a la palabra de Dios. ¿Qué es el bautismo? Es una manifestación externa de algo interno. Yo he creído en Cristo y lo demuestro bautizándome. Creo que Jesucristo murió por mí. Creo que resucitó. Me identifico con su vida, con su muerte y su resurrección. Eso van a hacer. Y felicitaciones, hermanos. Estamos viendo esta noche el testimonio de hermanos obedientes y oramos para que permanezcan así en el tiempo. Bien, ¿qué más es bautismo? Es identificación con la doctrina de Jesucristo y con la práctica de la iglesia donde se bautizan. Mire, uno no termina de asombrarse, ¿no? Y de descubrir. El otro día, dentro del bautismo de los 6 hermanos, una hermana, Iris, ella estaba en la búsqueda, entraron a la casa de la hija en Venezuela, mataron al yerno de 20 y algo de años. Entonces ella comenzó en una búsqueda al ver un muchacho con tanta vitalidad, tieso, sorprendió la muerte a ella, hasta que empezó en la búsqueda. Viene una señora vecina, que ella no tenía charla, esas cosas de Dios, ¿no? Le regaló una Biblia y le dijo, me gustaría orar por vos, una cristiana. La cuestión que un día Iris le pregunta, ¿qué tenés? Que está tranquila, ¿qué tenés? Que tenés algo. Y ella le dijo, mirá, un día entendí que yo era pecadora y que Cristo cargó todos mis pecados. Y cuando le pedí perdón, me lo limpió todo, se lo llevó. Y Iris cuenta tan contenta, ¿no? Ahora, que entendió cuál es el verdadero bautismo.
porque con el gozo que tenían, la llevaron donde el pastor con escasos recursos, que leía muy poco, y la bautizaron a ella y varios más en una fila con una manguera. Entonces, algo nuevo descubrimos, el bautismo de la manguera. Uno no termina de sorprenderse. Pero el bautismo bíblico no es con una manguera, no es por aspersión. La Biblia habla de inmersión. Si bien no vamos a encontrar literalmente la palabra inmersión, vamos a encontrar, por ejemplo, cuando Dios saca a Felipe del centro de actividad que era Jerusalén, lo manda a Soto, una ciudad donde se encontró con un eunuco. Estaba leyendo el profeta Isaías y le dice, ¿qué impide que me bautice? Y ahí, por el Espíritu de Dios, le da el único requisito para el bautismo. ¿Cuál es el requisito para bautizarse? Creer. Si crees en Jesucristo, bien puedes. Y dice la Biblia que descendieron a las aguas y luego subieron del agua. O sea que no es por aspersión. Y varios relatos así confirman esto, lo que estábamos leyendo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Ve el concepto? Subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Qué es bautismo? Bautismo es un acto de obediencia. Jesucristo mandó a que su iglesia, sus santos, cumplamos la gran comisión. Es el plan de Dios, es la estructura mental de Dios para que el Evangelio, el mensaje del Evangelio, permanezca a través de los tiempos y a través de todas las culturas en toda la redondez del globo terráqueo. Entonces dijo, le voy a dar 2 mandatos para que la iglesia cumpla. El primero, predicar el Evangelio. El segundo, hacer discípulos. Como resultado de que creyó las doctrinas básicas, salvíficas, bautícese. Ahora, puede no llegar a comprender todo y bautizarse, porque bautismo es un acto de obediencia, pero tiene que estar seguro de la salvación. ¿Quiénes se bautizan? Los que han creído. Damos gracias a Dios por quienes han creído y quienes lo van a manifestar públicamente. Ahora, debo aclarar algo. Jesucristo no se bautizó porque Él necesitaba bautizarse. Él se bautizó para identificarse con los hombres, con la raza humana, hombres y mujeres. Él dijo, he acabado la obra, he cumplido la ley. Deja que cumplamos cada estatuto. Por eso, esta hermosa tarde, ya concluyendo, simplemente les decimos que bautismo es sumergir, bautismo es un acto público de algo que pasó en lo íntimo. Es una manifestación externa de algo interno. Bautismo es identificarse con el mensaje y la persona de Jesucristo. Bautismo es saber que mis pecados son perdonados, no por lo que hice, sino por lo que hizo Cristo. Le preguntamos esta noche a alguno de los presentes, ¿tiene duda sobre dónde va a pasar la eternidad? ¿Sabe qué hay después de la muerte? Bueno, vio los hombres, crearon el microscopio, ¿no es cierto? Y ese es un elemento mecánico, digamos, que se utiliza para ver aquellas formas de vida micro, pequeñas, la milésima parte de un milímetro, aquellas formas de vida imperceptibles al ojo humano, que el ojo no puede ver, bueno, se utiliza el microscopio. Este libro es el microscopio del mundo espiritual. Y la Biblia dice que usted y yo nacimos en pecado. La Biblia dice que solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando le decimos, Dios, perdón por mis pecados. Dios, estoy vacío. Mi vida no tiene sentido.
te pido perdón. Te necesito, Jesús. Sálvame, ven a mi vida, sálvame. El sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, escribe capítulo 8, verso 8, hablando de la muerte. Dice, contra tal guerra no hay armas que valgan. Cuando un día golpee la muerte a su vida, ¿con qué la va a resistir? No hay armas. No hay armas. Usted no eligió nacer, pero está vivo. Usted no eligió morir, pero se va a morir. Usted sí puede elegir dónde ir una vez que se muera. Y la gran diferencia no es una religión, es una persona, Jesucristo, que se levantó, dice Hechos 2:22, sueltos los dolores de la muerte. Tronaron los cielos cuando el Hijo de Dios se levantó. Sueltos los dolores de la muerte. Jesucristo vive hoy y está dispuesto a entrar en su corazón. ¿Cuándo? Cuando se lo pida. Dios, te necesito. Jesucristo, perdóname, límpiame. Y hay una invitación bellísima en la Biblia, Isaías 1:18, Dios está diciendo venid. Dios está diciendo, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Algo rojo pasa a ser blanco. Al pecado, la Biblia lo ilustra como algo rojo en el alma. Cuando se aplica la sangre de Cristo, queda el alma blanca. La iglesia está compuesta por personas que tienen el alma blanca, no porque lo lograron, sino porque lo logró Cristo y creemos en la justicia de Cristo y nos la aplicó a nosotros. Que el Señor les bendiga y que bendiga la vida de quienes se van a bautizar y que les haga prósperos para su gloria y que puedan ser como la expresión que Jesús dio tan clara y contundente. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Que puedan ser sal y luz a donde estén. Y aquellos que vienen por primera vez, si tienen alguna inquietud, va a ser un placer tratar de hablar lo que está escrito. Acordémonos, bautismo es un acto externo de algo interno. Bautismo es identificación, bautismo es algo que hacen quienes creyeron. Bendiciones.